Fue un ladrón, un criminal, que murió sin ser bautizado y sin decir la oración del pecador. Y Jesús, en su último aliento, le prometió el paraíso. ¿Cómo se explica esto, especialmente desde la doctrina de la fe sola? La historia del buen ladrón es un hermoso problema para algunos, y la quinta esencia del Evangelio católico. ¿Qué tal? Soy el Padre Daniel, y hoy vamos a subir al Monte Calvario. Pero no nos vamos a quedar mirando solo a la cruz central. Vamos a mirar a las cruces que estaban a su lado, porque allí, en medio de la agonía y la sangre, se desarrolló el diálogo sobre la salvación más conciso y más revelador de toda la Escritura. La historia de los dos ladrones, y en especial del buen ladrón, a quien la tradición da el hermoso nombre de Dimas, es el campo de batalla de una de las preguntas más importantes que dividen a católicos y protestantes. ¿Cómo nos salvamos? Hoy, vamos a plantear la pregunta con caridad pero con claridad. ¿Puede la doctrina protestante de la sola fide, la fe sola, explicar satisfactoriamente la salvación de San Dimas? Y vamos a descubrir que la respuesta de la Iglesia Católica no solo lo explica a la perfección, sino que revela la belleza de una fe que nunca está sola, sino que siempre va acompañada del arrepentimiento, la esperanza y el amor. Para entender el problema, primero debemos entender, con justicia y caridad, la doctrina protestante de la sola fide. Nacida en la Reforma del siglo XVI, esta doctrina enseña que una persona es justificada, es decir, declarada justa ante Dios únicamente por la fe en Jesucristo. Nuestras buenas obras, según esta visión, no contribuyen a nuestra salvación, sino que son un fruto, una consecuencia de haber sido ya salvados. En muchas ramas del evangelicalismo, esto se traduce en la necesidad de un momento de conversión explícito, un acto de fe en el que una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y el caso de Dimas parece no encajar en este molde. Él no hace una confesión de fe doctrinalmente elaborada, no fue bautizado y ciertamente no tuvo tiempo de hacer buenas obras. Entonces, ¿cómo se salvó? Volvamos a la escena como nos la narra San Lucas. Hay tres cruces. En el centro la inocencia crucificada, a sus lados la culpa crucificada, y uno de los criminales, a quien la tradición llama Gestas, se une al coro de burlas. Le dice a Jesús, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esta es la voz de una fe falsa, una fe que exige pruebas, que busca milagros para su propio beneficio, que solo piensa en la liberación terrenal. Es una fe egoísta, que no se arrepiente y que por tanto no puede recibir la salvación. Y es entonces cuando el otro ladrón, Dimas, interviene, y en las pocas frases que pronuncia nos da una clase magistral de teología católica sobre la salvación. Analicemos sus acciones, detalle por detalle. Lo primero que hace es reprender al otro ladrón, diciendo, ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios. Su primera acción es un acto de temor de Dios, el principio de la sabiduría, e inmediatamente después defiende la verdad y la inocencia de Cristo. Nosotros con razón, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. En un momento en que los apóstoles habían huido y el mundo entero condenaba a Jesús, un criminal agonizante se convierte en su único defensor público. Esto es una buena obra de justicia y de testimonio valiente. Lo segundo que hace es un acto de perfecta contrición. Con la misma frase, nosotros con razón padecemos, hace una confesión pública de su propio pecado. No se excusa, no culpa a la sociedad, no se victimiza, acepta su culpa y la justicia de su castigo. Esta humildad radical, este reconocimiento de la propia miseria, es la puerta de entrada necesaria para la misericordia de Dios. Su corazón está contrito y humillado, y un corazón así, como dice el Salmo 51, Dios no lo desprecia. Lo tercero, y quizás lo más asombroso, es su acto de fe pura. Mira a un hombre destrozado, sangrando, coronado de espinas, abandonado por sus amigos, con un letrero que se burla de su realeza, y lo llama rey. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué fe tan increíble! Esta es posiblemente la mayor profesión de fe de todo el Evangelio. Cuando la fe de sus propios apóstoles se tambaleaba, cuando todo signo visible de poder había desaparecido, cuando Jesús parecía el mayor de los fracasados, el corazón de Dimas, iluminado por la gracia, atravesó el velo de la humillación y vio la verdad. Vio a un Rey eterno a punto de entrar en su gloria. Su fe no era una lista de doctrinas, era el reconocimiento de la persona de Cristo en su momento más oscuro. Y lo cuarto que hace es un acto de esperanza perfecta. No le pide a Jesús que lo baje de la cruz,
no le pide que alivie su dolor físico. Su petición es enteramente sobrenatural. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Su esperanza está puesta no en esta vida, sino en la vida eterna. Confía en que la muerte no es el final y que el reino de este hombre crucificado es real. Y aquí llegamos al clímax, a la respuesta de Jesús y a la solución católica al problema. Ante este hombre que ha demostrado temor de Dios, arrepentimiento, fe y esperanza, Jesús le da la certeza de la salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo se salvó? Se salvó por la gracia de Dios, sí, una gracia sobreabundante que fluía de la cruz. Pero esa gracia no encontró un corazón pasivo. Encontró un corazón que respondió activamente. Se salvó por la fe, sí, pero no una fe sola e intelectual. Se salvó por lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado, citando a San Pablo en Gálatas 5:6, por una fe que actúa por la caridad. La fe de Dimas no fue un simple creo en ti. Fue una fe viva, una fe formada, una fe que inmediatamente se tradujo en obras. La obra de reprender al pecador, la obra de defender al inocente, la obra de confesar su culpa, la obra de proclamar la realeza de Cristo. La fe y las obras no estaban separadas en él, eran dos caras de la misma moneda del amor. Y es así como la Iglesia Católica entiende la justificación. No somos salvados por nuestras obras, aparte de la fe, pero tampoco somos salvados por una fe que no produce obras. Somos salvados por la gracia, a través de una fe que por su propia naturaleza, si es genuina, coopera con la gracia y se manifiesta en actos de amor. El buen ladrón es nuestro mejor ejemplo. Y finalmente, ¿qué pasa con el bautismo? Jesús dijo que es necesario para la salvación. ¿Es Dimas una excepción? No. La Iglesia enseña que además del bautismo de agua, existen el bautismo de sangre, el martirio y el bautismo de deseo. Cuando una persona, sin culpa propia, no puede recibir el bautismo de agua, pero desea la salvación que viene de Cristo, su arrepentimiento y su fe pueden ser tan perfectos que reciben los frutos del bautismo directamente de la fuente. Y no ha habido un bautismo de deseo más perfecto que el de Dimas. En la cruz, a pocos metros de la fuente misma de toda gracia, del costado abierto de Cristo del que brotarían la sangre y el agua, él deseó estar con Jesús en su reino. Fue en efecto el primer hombre en ser bautizado en la sangre redentora del Cordero. En conclusión, la historia del buen ladrón no es un problema para la fe católica, es su confirmación más hermosa. Él nos muestra que la salvación es un don absoluto de la gracia de Cristo, sí, pero un don que se ofrece a un corazón que se abre a Él con humildad, con arrepentimiento y con una fe que, aunque sea en el último momento, se demuestra en actos concretos de amor y de verdad. Él es el primer santo de la nueva alianza, canonizado por el propio Papa de los Papas, Jesucristo. Y es un faro de esperanza para todos nosotros. Nos enseña que no importa cuán tarde sea en nuestra vida, no importa cuán grandes hayan sido nuestros crímenes. Si en nuestro último momento al que cuelga en la cruz a nuestro lado, confesamos nuestra miseria y le susurramos, Jesús, acuérdate de mí, escucharemos la misma promesa consoladora. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si la historia de la increíble misericordia de Jesús con el buen ladrón te ha dado esperanza, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre el sacramento de la confesión, el lugar donde podemos, como Él, confesar nuestros pecados y escuchar a Cristo decirnos, tus pecados te son perdonados.